Pero lo va a vender. No, digo, qué bueno que los organismos de control estén frenando las cosas fraudulentas que no pueden suceder ni avanzar. Qué bueno que Abad, por quien hay una enorme interna en el gobierno, tal como señalaba hace un ratito Jonathan. ¿Por qué hay una enorme interna en el gobierno? Porque Abad le pegó a las .com que ama Pancho Cabrera, al hermano, o sea, difundieron desde la FIP la lista de los blanqueadores, de quienes se habían acogido al blanqueo, y estaba el hermano del presidente, el mejor amigo del presidente, Caputo. Digo, Abad es como un inflexible a todo, y la verdad es que es una enorme señal si efectivamente sigue en su gestión con esa dureza, porque esa dureza se contrapone totalmente, y es lo que podría hacernos creer a los propios argentinos que somos un país serio. Porque si nos aprietan a nosotros la corbata, el cuello, nos tienen a todos carpiendo con los impuestos y nos ponen una carga impositiva tremenda y le hacen un plan de pagos a alguien que no evadió impuestos, que no se atrasó en pagar impuestos, sino que los impuestos cobrados a todos los argentinos se los quedó, los retuvo, se los afanó. O sea, entonces ya es como el colmo, y estamos teniendo Santiago, lo mismo que antes, digamos. Sí, a ver, ¿no? Santiago, hay que pensar que cuando decimos que el señor López debe 10.000 millones de pesos, no se lo está debiendo Macri, se lo está debiendo al Estado argentino. Al pueblo argentino. Es menos escuelas, menos hospitales, menos rutas. Y te digo cuál es el pensamiento de Alberto Abad. Alberto Abad dice, que creo que es uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno, dice, si yo no le cobro al señor López, ¿con qué autoridad yo me quedo para cobrarle una pequeña y mediana empresa? Con ninguna. Y cuando vemos que la familia de Macri blanquea, ¿qué es entonces? Pero es legal. Y si lo difundió el gobierno, y aparte era una ley de blanqueo. Lo difundió el gobierno y era una ley de blanqueo, y además Y cuando vemos cómo se le perdona la deuda al gobierno, a la familia, perdón, de Macri. ¿Qué es eso? ¿Qué deuda se le perdonó? No se ¿Qué sabe deuda de se le qué perdonó? hablan. ¿Pero qué deuda por se le favor, perdonó? estamos desde que asumió, estamos perdonando deuda y estamos ¿Qué deuda? González, sí. Bueno, A ver, entonces sí. convengamos Yo quiero aclarar que una cosa en digamos función de todo. lo que decía recién ella. Abad fue a renunciar cuando fue la filtración de porque es un delito. porque obviamente es un delito. Es un delito. Es confidencial Y, eso. y el presidente no le aceptó la renuncia. O sea, son dos cosas distintas. Lo que no es menos cierto es que Abad está inflexible en cobrar los impuestos que esta gente debe. Y lo que me parece a mí que es correcto. Claro. No me consta lo que dice Johnny de que los amigos de Macri hacen lobby para que no querés los te doy pague. nombres y te explico No me consta. cómo. Hay una No interna, me consta. Sí, Lo sí, que es sí verdad. te digo, A ver. conociendo Toto a Abad, Caputo, que no es sí, la es primera vez verdad. que Exacto. está en la FIP, que no pueden decir que es macrista Abad. O sea, no. es un funcionario que ha pertenecido a distintos gobiernos y ha estado siempre ahí. Álvaro, Johnny tiene Entonces, con esto quiero terminar. Sí. Digo, me parece que Abad va a hacer lo que tiene que hacer. Es un gran funcionario. Y no va de amigo. Ojalá. Y no va de amigo que vos vas a lograr quebrarle la voluntad a un funcionario Pero que es déjame que te El diga. tema es el probo. siguiente, un minuto, Johnny, sí. El tema es el siguiente. Con esta situación de Indalo venimos hace más de 1 año y medio ya. Sí. 2 años. ¿Cuánto más va a haber que esperar? Digamos, porque esto ya es una agonía. Totalmente. A ver, Claudio. Sí. Si Abad no hace lo que hace, va a ir preso Abad. Esto es lo que tenemos que entender. Como debería ir preso, y probablemente lo vaya, el señor Echegaray, que es el que permitió, El que permitió. 10.000, Claro. 8.000, que ahora son 10.000 millones de pesos robados en el acto con cada carga de nafta de cualquier auto, digamos. Una cosa que no podía pasar inadvertida para nadie. Esto va a seguir, no va a ser corto. Santiago, eso es lo que tengo que decir. Pero Esto Claudio, no va a ser hago una corto. pregunta. Hago una pregunta, porque esta gente tiene todo. Después habrá que investigar a López y todos estos personajes cómo lograron tener esta situación patrimonial. Pero las licencias son del Estado, de los medios de comunicación. Yo comprendo que hay que pagar todo y estoy totalmente de acuerdo porque es otro robo más a la sociedad argentina. Pero no puede tener un tratamiento particular el tema que le quiten las licencias, siga toda la responsabilidad
y que vuelvan a ser licitados y que esas radios sean vendidas ¿Cómo se y hizo que esos Finansur? diarios sean vendidos No, y que porque son aparezcan... del patrimonio, Bueno, hacen parte del Bueno, patrimonio pero vos del... tenés licencias Se que la son está del facilitando Estado. al Entonces, ¿qué deudor. haces? Como Radio América, que desapareció del mapa hasta que llegó si vos le Fontevecchia. sacás, siguiendo tu razonamiento, si el Estado sacase las licencias, lo que termina es quebrando más rápido, Paulo, ¿entendés? Claro. Porque la cuestión es si pertenecen acá hay ahí. un fronting, justamente, Claro. como estrategia de apriete. Es decir, yo tengo trabajadores, lo pongo delante de todo. Claro. Tengo una licencia, no sé, se cae todo. No Y sé, claro, se fíjense. te cae. Entonces, a ver, el gobierno que haga algo y que el juez haga algo y tengo un empresario que dice, yo el dueño soy yo, no me dejan entrar. Bueno, pero tengo hay que- casinos ¿Sabes cuál es el muriéndose, problema, tengo Claudio? casinos, Perdón. por eso, pero digo, es muy El difícil. problema, que era lo que es yo una le quería estrategia. responder a Álvaro, con el mayor de los respetos, es que el gobierno no es uniforme, no Claro. existe el gobierno. Por eso yo digo, una cosa es Macri, yo creo que vos tenés razón, que con la fuente con la que hablaste vos, debe de pensar que se ganó las elecciones confrontando con esta gente y le servía. Estoy convencido de lo que decís vos. Otra cosa es Abad, que es duro, y como dice María Julia, dice se paga. Y otra cosa son gente que no está en el gobierno, pero que rodea a Mauricio Macri, gente como Torello, gente Torello como es Caputo. asesor Pero del déjame gobierno. cerrar porque es importante. Que le hablan a Macri y que le dicen, te traigo a Terranova, te traigo a Rosner, fíjate si le puedes dar pauta, fíjate si pueden sobrevivir. Esa misma interna, y te cierro, la tenés con Oca. El tema de Moyano. Es lo mismo. La deuda es un poco menor, es fuertísima. 4.000, ¿no? Oca le debe 4.700. 4.000 millones de pesos a la FIP. La FIP, el señor Abad, dice hay que pagar la deuda. Y del otro lado está Quintana, el vicejefe de gabinete, que dice, bueno, fíjense, hay 7.000 trabajadores de camioneros. Esa es la interna A ver, con nombre y y apellido. el factor Marcelo Tinelli, ¿cómo queda en medio de todo este escándalo? Tinelli sabía con quién se estaba asociando. ¿Hablaste con él? ¿Hablaste con No, yo con él no hablé, pero sé que en Ideas del Sur están en el horno, están mal, pero la verdad, como decíamos el otro día, somos todos grandes, ¿no? Y Sí, yo igual creo que a esta está- altura la gente sabía con quién se asociaba. Ahora, bueno, lo que dice Tinelli en la causa es, esto es una estafa, porque yo no sabía que esto iba a terminar así. Sí, igual más allá de Marcelo Tinelli y su estelaridad y a nivel empresario, podemos discutir, te gusta más o menos, yo pienso en lo que él representa, ¿no? Que es tanta fuente de trabajo. Claro. A lo mejor Marcelo Tinelli es el más visible, pero hay muchísimas empresas, son tantas empresas y pensamos en todos los trabajadores, podemos ser cualquiera de nosotros. Y lo importante es que trabaja en una empresa que te pague el sueldo, ¿no? Como debe ser. Bueno, vamos al próximo tema que tiene que ver con Zaffaroni. Dijo, consideró el actual gobierno como el peor que hemos tenido los argentinos desde la vuelta a la democracia hace más de 30 años. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor gobierno desde el 83 a la fecha? Eso es lo que plantea Zaffaroni. Este, según él, es el peor. Mirá. La carta bomba de Zaffaroni. Durísimas declaraciones del ex juez de la Corte Suprema contra el gobierno. En una misiva dirigida a Claudio Abreu, secretario de Derechos Humanos, Zaffaroni hizo un picante análisis de la actualidad del país. Lo que estoy sintiendo claramente es un gravísimo deterioro del Estado de Derecho, a la cual se suman declaraciones absurdas de funcionarios, ¿no? Carta de Raúl Zaffaroni. El actual gobierno es el peor que hemos tenido desde la vuelta de la democracia. Creo que este es un momento de resistencia, es un momento de regresión. ¿Cómo se va a parar esto? Lamentablemente creo que lo va a parar el fracaso del proyecto económico que tienen, porque es inviable. Mis juicios no son gratuitos, se fundan en hechos concretos con múltiples ejemplos. Tentativa de nombrar a 2 ministros de la Corte Suprema por vía de decreto. Acallar la voz de los periodistas críticos de los medios de comunicación. Juicios políticos a los jueces que no responden a las instrucciones del Ejecutivo. Hay que tener mucho cuidado con estos abusos que están cometiendo desde el oficialismo, abusos represivos. Cuando un Estado reprime muy duramente es porque es débil. A ver, en esto tengo un histórico. Don Julio, te quiero escuchar, a ver. Sí. Digo, soltate. Uno, la vida la pone en la voluntad de ser coherente. Digo, me parece Sentido común se llama eso, lo sí. central. Cuando nosotros estábamos en el exilio o secuestrado, este tipo era juez de la dictadura. Con esa misma cara de piedra que tiene. Ahora, que este tipo nos diga a nosotros cómo es el presente, en el cual yo hasta puedo coincidir, pero él no tiene derecho a opinar, porque no resiste, no un archivo, no resiste una foto, es un tipo que públicamente es
digamos, indescriptible insostenible en toda su historia. Entonces, creo que estamos llegando a un momento de la Argentina donde el pensamiento tiene que ver con la coherencia de vida que uno tenga. Y él no tiene derecho a opinar. Y con respecto a lo que él dice, que el actual gobierno es el peor que hemos tenido los argentinos desde la vuelta a la democracia. ¿Por qué no le dio un carguito? ¿Qué te parece? Si cada vez que le dieron un cargo lo agarró, ahora no le dieron cargo, esa es la queja. 350.000 pesos de Tiene buena jubilación paga, jubilación. tampoco lo trata tan mal. Está mal. 350.000 pesos de jubilación cobra. Zaffaroni tiene que explicar algunas cosas. Por Dejate, ejemplo, Rodolfo Terraño, a quien se respeta mucho, decía que en 2003 él se opuso en el Senado de la Nación a la designación del doctor Zaffaroni porque, entre otras razones... vamos a lo que él dice? Bueno, pero un hombre que juró por los objetivos básicos de la dictadura y el estatuto con la que ésta reemplazó la Constitución, ¿cómo puede Pero decir eso ya estas se dijo, palabras? con respecto a lo que él plantea. El peor considera gobierno. actuar, Y lo que pasa es que Por contrario, es censo, importante para quién lo ¿cómo? dice y de dónde Claro. viene el que lo dice, Si lo porque dice. justamente eso habla, su opinión es descalificada por su acción de pasado. vida, por su trayectoria, por su pasado, porque según... A ver, no es lo mismo que a vos alguien te diga, che, qué bien hiciste tal nota, o que te lo diga otra persona según su trayectoria. Pero a nivel resultados, ¿cuál ha sido el mejor gobierno? No, bueno, a nivel resultados todavía estamos en veremos con esta Pero Argentina. claro, Este año y en este perdón, momento ¿qué es tiene un de malo? momento ¿Qué tiene de crucial. malo que opine? ¿Podemos compartir o no? Yo creo Sí, que pero sí decir que puede no opinar. tiene derecho a Para opinar mí igual yo no creo que no puede tiene opinar. nada de Derecho malo que tenemos opine. todos. Después Derechos- podemos decir, Abundan los fue un juez de la opinólogos. dictadura, nos aterra, tenía privados y una cosa de prostitución y de trata realmente lamentable en sus propios departamentos. Él dice que no conocía absolutamente nada. Pero ¿por qué no puede opinar y decir que no le gusta el gobierno, que no hay Estado de Derecho? Obvio que Cada uno en la Argentina. Me parece que ya es un tema que está un poco cansador. Quiero ir a lo que Hay que plantea dejar él. que- ¿Cuál ha sido el mejor... ya que se lo va a opine. contestar usted. Julia, ¿cuál ha sido el mejor gobierno de la democracia, de la vuelta a la democracia a la fecha? Yo creo que este no es un buen gobierno para algunos sectores. Creo que hay una cuestión de mucha vulnerabilidad, hay una cuestión de mucha agresividad, de mucha represión, hay una cuestión de mucha decadencia en algunos sectores, hay una cuestión económica que se está complicando muchísimo día a día. Me parece que eso es lo preocupante hoy en este gobierno. ¿Y cuál ha sido el mejor digamos. gobierno? Y hemos tenido varios buenos gobiernos. Yo creo que el de Alfonsín fue un muy buen gobierno. Sí, con un final Creo tremendo, que, Claro. sí, bueno. Y a nivel resultados, El ¿cuál fue primer de Néstor? gobierno de Perón fue interesante. Los chicos de gobierno la democracia. Y la democracia hasta acá. No terminé, No, no terminé 83. por favor. Yo Habla creo del- que también Sí, el hay primero de una- Néstor. primero por favor. de Néstor, Ya voy, ya voy, El ya de voy. Néstor. Por vamos. favor, Yo chicos, hablen no del puedo decir que el gobierno de Néstor Kirchner era A ver. justo y bueno también. Adelante. El gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina ha consolidado derechos. Muchas a la gente, gracias. eso no podemos negar, digamos. Entonces, El gobierno de ahora- Néstor Kirchner fue Pero, perdón, interesante. yo creo que el gobierno de Alfonsín terminó mal, terminó pésimo, pero tuvo resultados. Y creo que los años 2003-2007 de Néstor Kirchner con superávit fiscal, superávit gemelos, inflación controlada, tipo de cambio competitivo, era interesante. La situación Cuando digo social. Alfonsín tuvo resultados, digo con ADEP. Digo juicio de las juntas, que no es solo Eso no está en Alfonsín, discusión, pero era un... sí. Bueno, pero hay que destacarlo. Ley de divorcio, tuvo 3 insurrecciones militares, la paz con Chile, analfabetismo bajo. No, pero Me cuando parece termina tan mal un obvio, gobierno, obvio. o sea, Eso No, está- no termina. no termina. Bueno, Entonces- Chicos, preguntarse qué pasó. hiperinflación. Sí, Y otra cosa, hiperinflación. también destaquemos al doctor Dualde, que tomó el país en una tal cual, emergencia brutal y que consolidó bases para llegar después de Es Néstor cierto. Kirchner. ¿Tenemos la nota que tenemos con Dualde? Tenemos una nota con Dualde que habla acerca de la oposición, porque un país, una patria, una nación se construye con el oficialismo y con una oposición que acompañe a una patria cada vez más grande. Esto dijo Dualde, escúchalo. El Sabeca de Banfield. Lo que yo quiero es ayudar al PJ. También me ha ofrecido la doctora Servini Curía la intervención del oficialismo hace ya un mes y medio. Todavía no le he respondido sin ser presidente del partido. ¿Coincide con Pichetto en que Cristina tiene que formar un nuevo bloque? Eso es de coyuntura. Lo que yo aspiro sí que la presidenta y todos los presidentes aporten soluciones al país. Y eso no es tan fácil. Estoy mirando el recinto. Tanto recuerdo, ¿no? Yo trato a los indígenas argentinos, así dice la Constitución del 94,
como argentinos plenos con los mismos derechos y obligaciones. Pero así como el gobierno no tiene aptitud, no puede hacerlo, hacer cumplir la ley ante temas que son del dominio público, tampoco lo tiene para otros temas. Un señor tirándole una bomba molotov a la policía y a ese señor no le pasa nada, eso es muy peligroso. ¿Con nostalgia lo mira? No. ¿Con ganas de volver? No. Cualquier momento se puede prender una mecha que hoy no imaginamos y bueno, no sé lo que puede llegar a pasar porque no hay alternativa a este gobierno. El gobierno anda así levemente hacia arriba y el justicialismo anda hace mucho tiempo para abajo. Pero ¿qué sucede? Si un acontecimiento que hoy no tenemos en cuenta, el gobierno hace así y bueno, solamente quedará un partido sin liderazgos. El justicialismo, que podría ser la alternativa hoy, como antes dije, está destruido. Ahí pasaba Dualde hablando acerca del Estado, del peronismo. Tengo que volver con vos, nuevamente. Le corren por derecha y por izquierda. Yo digo hace tiempo que aquel que fue menemista y kirchnerista después de los dos procesos ya no es nada. Digo, porque son dos cosas que fueron casi antagónicas. Sí. Pero él no fue kirchnerista. No estoy hablando de Dualde. Él me pregunta sobre el peronismo. no sobre perdón. Creo que nosotros perdimos la identidad. Digo, no éramos ni yanqui ni marxista. Menem nos hizo yanqui y Cristina un poco marxista. Digamos, perdimos cada etapa y hoy por hoy el peronismo es indefinible. Porque hay pedazos de poder, pero ideas, casi nada. Después de vender YPF, ¿qué queda? A ver, ¿qué pasa con la nueva oposición? ¿Tenemos el informe? La nueva oposición, como decíamos recién, era un poco lo que planteaba el Dualde recién en nuestra nota. Y aquí está el informe. ¿Qué va a pasar con respecto a la oposición en un año ya que está por comenzar, donde todos van a querer ir por las ligas mayores? Mirá. ¿El Senado será el ámbito donde germinará la nueva oposición? Cristina Fernández de Kirchner, ¿juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senadora? Sí, juro. Como nosotros tenemos un marco de responsabilidad con nuestras provincias, nos toca la ingrata tarea de tener que votar esta ley. Todos tienen un antagonista. Batman lo tiene al Guasón. ¿Crees que eres mi mayor enemigo? ¡Sí! ¡Estás obsesionado conmigo! Boca lo tiene a River. Very difficult, ¿no? Very difficult. Y River lo tiene a Boca. Qué diferentes somos a los bosteros, terribles. Lo que no está claro es si el rival de Macri sigue siendo Cristina. La nueva oposición busca líder. Para mí la fórmula ideal es Cristina Pichetto o Pichetto Cristina. ¿Por qué? Y porque está claro que hoy son los corners más alejados del peronismo. El peronismo tiene que ir a un proceso de cambio, de renovación. No es con Cristina comandándolo. Yo creo que hay una etapa cumplida. Unidad ciudadana será la base de la construcción de la alternativa a este gobierno. ¿Quién es el conductor del peronismo rumbo al 2019? Hoy no hay. Yo creo que el kirchnerismo desaparece, Cristina lo destruyó. Si no hubiéramos nosotros tomado la decisión de ir por el frente justicialista, el justicialismo no tendría candidato en la provincia de Buenos Aires. Claro. Sería una verdadera vergüenza. El peronismo desapareció, no existe el peronismo en el país. Ya no hay riesgo de vuelta al pasado. La señora Kirchner es un liderazgo agotado. ¿Cristina fue? Es el pasado, después será la justicia y la sociedad la que juzgue. La unidad del peronismo parece que tiene un solo obstáculo. ¿Sería yo para vos? ¿No siente eso? No. Mientras tanto, en Casa Rosada ven con mucha preocupación la falta de organización de la oposición. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Señor Plager. Bueno, con la irrupción de Cristina del Senado, el peronismo parece como fracturado, pero ya en tres, ¿no? Está Pichetto comandando un sector de la bancada, está Cristina, que tendrá algo así como 10, Pichetto piensa reunir algo así como 18, y después hay algunos gobernadores que te dicen ni Pichetto ni Cristina y que tienen una actitud más prescindente o que juegan de acuerdo a los intereses de cada una de sus provincias. Por ejemplo, pasó ahora con la última votación en donde Insfrán y Berna se aliaron con el gobierno, pero por ejemplo San Juan, en donde el gobierno tiene una buena relación con UNIAC, con el gobernador, tuvo una votación adversa a sus propios intereses por la interna que hay, por ejemplo, en la provincia de San Juan,
Juan, entre Gioja y el gobernador Uñac. De modo que el peronismo aparece con este nivel de fragmentación. Son malas noticias para la sociedad, porque una sociedad y una democracia necesita la alternancia y una oposición para mí es un en tema, serio. es un tema crucial, Totalmente. el tema de que la oposición esté tan dividida, porque, como decimos recién, no solamente gobierno el Pero oficialismo. buena noticia para el gobierno. Diego, Y es lo que le conviene a este gobierno. Yo insisto en que tiene que ir camino a una unidad, porque no le queda otra. Yo entiendo que como sigan sucediendo las cosas que actualmente están pasando, el peronismo va a ir solo a la unidad, salvo que sean muy Tontos. muy, a ver, muy tibios y muy traidores aquellos que no defiendan los intereses del pueblo, que de eso, perdón, que de eso se trata el peronismo, ¿no? Digo, cuando sigan con estas con estos avances, el otro día la votación que se dio en senadores absurda, injusta, totalmente ridícula, los que votaron con el verde, aquellos senadores que han votado y que hay que nombrarlos, hay que mencionarlos, hay que conocerlos, hay que acordarse de ellos. Digo, el peronismo cuando se avance contra los derechos de los trabajadores no puede votar a favor, esté con Pichetto, esté con Cristina o estén en Ahora, los dos. pregunto yo, como fue en su momento la fuerza de Mauricio Macri, la fuerza de Pro de Cambiemos, ¿puede haber algo genuino, algo nuevo? Porque yo siento que todo lo que hablamos, todo lo que se debate siempre es viejo. ¿Puede haber algo nuevo que salga dentro del peronismo también? Debería. Yo siempre recuerdo una frase de un gran escritor argentino, Leopoldo Marichal, que decía que de los laberintos se sale por arriba. Y yo creo que ese es el esfuerzo político, intelectual y de entrega que debe hacer la clase dirigente política, porque me da la sensación de que estamos en laberintos y hay que superarlos. No sé si la dirigencia política está a la altura, pero yo estoy observando la reunión de Macri con los gobernadores, Schiaretti, es decir, hay varios sectores del peronismo que están dispuestos a dialogar y creo que hay una nueva generación. Lo vamos a ver porque nos hemos decepcionado muchas veces, pero que hace falta un gesto de grandeza de todos, no me cabe la menor duda. Julio. Lo del megafón es una metáfora muy linda, pero dejándola. A mí me parece que el peronismo termina con la muerte de Perón. Ahí, hasta ese momento, pensemos que había 8.000 millones de dólares de deuda en la Argentina. Ese era el país, una pobreza del 5%. Después viene esta decadencia, donde, vamos, me parece que más allá del peronismo es el movimiento nacional. O sea, aquellos que tienen una concepción de patria, donde habrá peronistas, radicales, socialistas, un tipo frente amplio como lo tiene Uruguay o lo tiene Chile. Eso es la salida, porque juntar a todos los restos, la mayoría son administradores de negocios grandes, gobernadores, intendentes, digamos, es más el poder económico que las ideas. Acá me parece que un frente nacional es la base en la cual la mayoría del peronismo va a estar inserto. Bueno, tremendo lo que sigue sucediendo en Venezuela. Maduro anunció que será candidato a presidente en el 2018. Esto pasa en Venezuela, mira. Madura la decisión. Anuncio y polémica. Vamos a tener, Dios mediante, pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente. ¿Maduro se habrá reencontrado con el mismo pajarito que lo visitó en la anterior campaña? Y el pajarito se me quedó viendo y silbó. Y yo también le respondí al silbido. Y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez para esta batalla. Pero este anuncio internacional parece haber repercutido en nuestro país. Indignada por la decisión, Catherine Fulop se la agarró con Maradona y Víctor Hugo por el programa que ambos harán durante el Mundial en Venezuela. Catherine Fulop dice, ¿por qué Maradona ayuda a Venezuela? ¿Por qué Maradona va a ser de zurda? Equivoca el frasco. Pone el frasco de la locura o cuando le pinta el frasco de la diva. Ella hizo arriba de 70, 80 contratos en mi país. Se llevó muchos dólares de Argentina. Yo no quiero crear más violencia de la que ya hay en mi país. Lamento que él y Víctor Hugo
vayan a participar de un programa donde se les pagan muchos millones de dólares, bañada en sangre de los venezolanos, ¿no? En el medio del revoleo también ligó el Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez una vez me contó que saqueando Venezuela, un amigo de él se había llevado 60 millones de dólares. Y eso también lo juro por mi viejita. Culpable soy yo. Qué duro lo de Caterín, ¿no? A ver, Maduro tiene que completar su mandato primero. Él fue elegido 2013-2019. Las elecciones están convocadas para diciembre de 2018, ¿sí? Para el año que viene. Hay que ver si no se adelantan las elecciones, pero ya anunció que se va a presentar. El tema es, recién discutíamos, el otro día se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? 100 años. Y quedan 6 países en el mundo que se definen como socialistas. Vietnam, China, que no es socialista, Laos, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Y Cuba sale, entra. Entonces, yo lo que digo es, pasaron por el comunismo Checoslovaquia, Alemania, Polonia, Unión Soviética, Yugoslavia, y todos terminan de esta manera, con las economías asfixiadas, ahogadas, con líderes eternos, con dictaduras. La verdad que es una pena que Venezuela termine de esta manera, con 125 muertos reconocidos oficiales. O imagínate los que serán si reconocen oficialmente 125 muertos. Por eso Catherine Fulop le dice eso de dólares bañados en sangre. Pero insisto, de acá a las elecciones formales puede pasar cualquier cosa. Sí, pero una gran capacidad de sobrevivir el régimen, porque de hecho ahora en estos momentos están atravesando una profunda lucha interna por el poder que se traduce en la detención de numerosos funcionarios también de la vieja guardia chavista que fueron apartados del gigante petrolero de PDVSA. Atención con eso. Tienen aire y aire y aire. No, Venezuela tiene elecciones casi todos los años, ¿no? Tuvo elecciones este año, elecciones a gobernador, la mayoría del Partido Socialista ganó las elecciones, los lugares donde perdió asumieron los gobernadores opositores que ganaron, digamos, en el marco de toda esta situación que se está viviendo. Hay que decir que se siguen participándose en las elecciones. ¿Que hay Estado de Derecho para usted? Es cierto que se ha votado, pero ¿le parece que hay Estado de Derecho teniendo en cuenta que, por ejemplo, los alcaldes opositores, algunos de ellos han terminado presos? Las últimas elecciones, los alcaldes, los gobernadores de todos los estados han asumido su Perdón, ¿cree que hay una Estado gran de Derecho perversión. Los hicieron jurar, señora, Los los que hicieron hay jurar elecciones sobre o no. una constituyente para legitimar lo que era ilegítimo. Eso es perverso. ¿Hay Y si no, elecciones no o podían hay asumir los elecciones? cargos. ¿Qué es un Estado de Derecho? Es un No, Estado mire, la de democracia, Derecho. le voy a explicar algo. Usted es diputada, Es un entonces se lo voy a estado de explicar, me llama la violencia. atención que no lo vea así. La democracia no se explica solamente por ir a las urnas. La democracia constitutivamente es la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En Venezuela no funciona así, porque el poder ejecutivo gobierna a través del poder legislativo. El Tribunal Supremo de Justicia, que es el que tiene que controlar el proceso electoral y el comicio, también está cooptado por el chavismo, y el Parlamento es unicameral y han asumido solamente diputados chavistas. Entonces, yo coincido, Lo se hizo vota, desaparecer. sí, pero la democracia, me extraña A que ver, usted no sí. lo reconozca como diputada, no es solamente ir a votar. Son diferentes poderes que los de A mí me impresiona mucho que caractericen este gobierno, el de Macri, como represor y dictador y estén justificando el gobierno. Pues la verdad que ya no sé para dónde estamos analizando esto. Es una dictadura, no hay división de poderes, como decían. Eso define las instituciones, el funcionamiento de las instituciones. Yo invito a la gente que apoya el sistema de Maduro que vaya a vivir allá. Que cuando quiere buscar un medicamento, las góndolas están vacías, que no tienen alimentos. ¿De qué socialismo me están hablando? Yo me reivindico ideas socialistas y a mí me ofende cuando hablan de socialismo y citan a Venezuela como ejemplo de socialismo. El socialismo busca la felicidad del pueblo, distribuir riqueza. Nada más contrapuesto que Venezuela como ejemplo de eso. Tienen cotillón socialista, ¿estamos de acuerdo?
Acá lo tenemos a nuestro querido futbolista vestido con la camisa roja y después se va a tomar un champán de 5.000 pesos. Y así somos todos socialistas. Dólares. Entonces, Igual acá la cuestión no es Maradona, ¿no? dólares. Acá el tema no es Maradona, acá el tema es... No, pero quiero decir, hay una simbología. Sí, totalmente. Y coincido, para mí también es una dictadura y me preocupa. Yo no sé hasta dónde puede llegar un pueblo. Y porque está la sumido, situación es crítica, no hay nada, no hay medicamentos, importante. están perdiendo peso, que una población pierda peso ocurre en las guerras y está ocurriendo en Venezuela. Enfermedades que han vuelto. Enfermedades que han vuelto por falta de medicamentos, han defolteado directamente, ya la deuda no la están pagando. Los exiliados. La cantidad de gente que se ha ido los exiliados. Hay una crisis humanitaria en Santo Domingo, por ejemplo, es uno de los destinos preferidos de los venezolanos. Te juro que yo he estado en Santo Domingo rodeado de venezolanos en exilio y todos te hablan de la guerra civil. Porque el gobierno no se cae, porque los que están arriba van presos todos por tráfico de armas, de droga, están involucrados, todo negociado. Maduro va a ganar las elecciones, con las urnas, como dice la señora, pero sin democracia. Porque Maduro no es el cerebro de esto. Ustedes vieron las pavadas que dice, ese tipo no puede gobernar nada. Pero responde y es el fronting para todos los delincuentes, pero grandes delincuentes, que como le pasó a Noriega en Panamá, van a terminar en Estados Unidos encarcelados porque son todo lo que tenga que ver con droga y tráfico de armas termina en Estados Unidos. Así que este es el miedo de ellos. No van a largar nunca el poder, aunque tengan que matar al último venezolano opositor. Los yates, a mí me tocó estar hace unos meses, los yates que tienen los militares que están gobernando. ¿Usted fue a Venezuela? Bueno, yo estuve en Venezuela, sí, yo estuve en Venezuela hace unos meses. ¿Profesional, turismo? No, fui porque quería visitar Venezuela. Y tenía un interés particular y hablar con todo el mundo y tener de primera mano, tener una necesidad de tener. Y es un horror. Y uno con quien habla es un horror. Y uno ve las favelas, cuando sale o vuelve al aeropuerto, las favelas, que le llevan aguas en bidones. Y han pasado los años que han pasado y esa gente está sumida. Y es un pueblo que está absolutamente impotente. Tan impotente. Los que pueden se van a Panamá, se van a Colombia, los que se vienen tienen acá. plata, Colas para sacar el pasaporte, para irse los que pueden. Y los que no están absolutamente resignados en un nivel de violencia contenido que es increíble. Pero ¿cómo se puede defender eso? ¿Por qué pensás distinto y desaparecer? No hay posibilidad de pensar distinto. A ver, uno va a cambiar $10 en el aeropuerto, $10 y le sacan la foto, pone el dedo, y parece que entrar a San Quintín. Es un horror todo. Nadie que ame y estime que la libertad es central en un país puede justificar. Yo los invito a que vayan a vivir y coman los que comen los venezolanos y cuando van al baño se limpien como se limpian los venezolanos cuando me vienen a hacer la reivindicación de Venezuela. No tienen seguridad y tienen a la policía evitando que firmen la cola en el supermercado. Yo creo que Venezuela tiene una crisis humanitaria. Nosotros estamos mirando Venezuela haciendo toda una disquisición ideológica y cuando vos hablás, como decía la doctora recién, son cosas que son básicas. Alimento, remedio, libertades individuales. Entonces, no se puede ideologizar todo. Sí, lo podés ideologizar si querés. Lo que pasa es que todos los que ideologizan ese modelo, ninguno se vaya. Todos lo miran de lejos. Porque cuando acá te falta un papel higiénico en un supermercado, te arman una pueblada. Sí, perdón, sí. No, pensaba, nosotros hablamos recurrentemente sobre el caso de Venezuela, porque nos preocupa mucho el destino de nuestros hermanos venezolanos, los vemos desangrarse muy cerca, es un pueblo muy cercano a nosotros, muy cercano, con mucha preocupación, con mucho dolor. Hemos escuchado acá muchas personas cuyos nombres recordamos y cuyas historias también. Entonces, un anuncio como el de Maduro de hoy, que es un poco la noticia, agrava mucho las cosas, porque había llegado un statu quo donde parecía que estaba languideciendo el régimen de Maduro, que en algún momento la solución pacífica iba a ser, bueno, terminá lo tuyo, correte y empezamos de vuelta. Había una especie de consenso internacional, ¿viste? Se aquietaron las aguas, dejaron de haber violencia, las reuniones febriles que había se suspendieron. Ahora este tipo dice, me quedo, señores. Bueno, y eso reaviva la llama de una situación que va a volver a ponerse... ¿Con qué respaldo contará, no? Lo que decía Abel, porque él no se lanza por sí mismo, no es una cosa de un loquito que... O sea, evidentemente... todos los que temen ir presos o todos los que están complicados o todos los que podrían ser perjudicados por una renovación, obviamente, en la democracia venezolana, están respaldando fuertemente la posibilidad de que Maduro siga en el poder.
O sea, no creo que lo haya dicho por motus propios, sino representando a un grupo de intereses, evidentemente, que lo respalda y que posiblemente lo haga Yo lo que te digo que de acá es muy simple, con la por panza eso lo que dice llena, Maradona. ¿Por qué es tremendo. Vos sabés que este programa se ve allá y el nivel de comunicación entre redes es tremendo porque es la única manera de comunicarse con la gente. Claro. La cantidad de mensajes que te llegan de gente venezolana desesperada pidiendo un grito de auxilio, ¿no? Considero con mis compañeros que la democracia es mucho más que ir a votar en este caso, pero es un país que le está pasando muy mal. Para cerrar, así. Es triste que el sueño del socialismo se encarne en la pérdida de la libertad en Cuba y en Venezuela. Gracias. ¿Qué están comiendo ahí? Alpiste. Comida de pescado, dice. Comida de pescado. Semilla de zapato. Pero va porque son... Yo las conozco, querido, pero también, a ver. Olvídate, con la calle que tiene este pibe no va a conocer. Ahora sabemos cuál es el problema, ¿Sabes Santiago? cuántas veces dijo alpiste, El nuevo Santiago? currito de la calle, Qué rico está. Qué bueno, Trae para acá, Santi. A esta hora comemos todo. El señor Jonathan Vial le dejó el alpiste acá, ¿eh? Yo te agradezco. Dijo que él no era de su agrado. ¿Qué, mi hijo? Dame que cuidar. ¿Cómo te cuida? El conductor Le rompió la almohada. Te digo que se quejó que son caras, así que no se agaste por... Debes Son comer caras, che. 7.000 calorías por noche. Le voy a dar una boquita. Ay, música, maestro. Ya se pisa No te encima. hagas, abrí la boquita. Ahora sigue el momento sexy de la noche. Vamos, rating, vamos. Abra. Tapamos. Dale. Ahí. ¡Apa! La lorita. Dale, sacate las ¿Qué es manitas. A Débora, ¿no? Muy rico esto. Mortales. Qué cosa riquísima, ¿eh? Toma. Shakira. Shakira, ¿querés la semillita en la boca? Sí. Claro. ¡Ay, se ofendió! Porque esto es África. Dale, dame la papa frita. ¡Qué malos que son! ¡Qué vergüenza! Las 50 sombras de Del Moro. Después de pobre marido lo gastan. No, pues hay que promocionar el libro. Tinelli Esto es- lo guarde, claro, Andate dice. a buscar el libro. Anda, por favor. Claro. Guardó el libro. Se Todo lo merece. todo este sketch de la semillita loca que hicimos para... Lo tiene ahí, el ¿Bien? libro. Ah, una genia. Hay que venderlo, ¿eh? Hay que vender el libro. ¿Cómo empezó? ¿Cómo arrancó? ¿Ya está la venta? No lo sé. No lo sabe. Los secretos de la Casa Rosada. Bien. Mirá. Si Pero vieron sí, las cosas ¿todavía que acá... no salió ¿eh? o sí? ¿Cuándo sale? Sí, salió ayer. Está a la venta. Sí, está la Sí, foto atrás. ya está, sí. Mirá la foto. Pero Mirá, no sé mirá. cuánto se Mirá, vendió, mirá. no sé. Pensé que la conocí un día con un vestido a lunares. Una mañanita. Una mañanita en los hombros. Mañanita. ¿Eh? Tejía, Y hoy en ¿te día acordás? es bestseller. Sí, tejía. Chicos, gracias por habernos acompañado. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Tremendo. Pon un poquito más la foto, a ver, pon un poquito más la foto. Qué- Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias a la gente de la Dorita que mandó un catering espectacular, gracias Relojes Paris, gracias Liguria por la ropa, sigan en América.